Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar a la iglesia. Hoy vamos a estudiar el libro de Hebreos, capítulo 1, del 4 al 14. Vamos a hacer un estudio, por lo tanto, permanezca usted con su Biblia abierta, su libro de notas, porque esto es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hecho tan superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a los ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos, y son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todas ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pero, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Padre de la gloria, gracias te doy por tu palabra. Es bendita, Señor. Te pido que el Espíritu Santo me ayude. Sí, Señor, me ayude a desarrollar esta clase. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta clase lo voy a desarrollar en tres partes. Desde el capítulo 1, 4, versículo 4 al 14, lo voy a dividir en tres puntos. El primer tema, y el tema que he escogido para ahora, Jesucristo es superior a los ángeles. Como una forma de introducción, estimado hermano, en este capítulo vamos a tratar con carne, ya no con leche. No puedo recordar un pasaje en el que haya pasado más tiempo. En alguna medida ustedes pueden ver con claridad lo que hay debajo de la superficie de la cita bíblica, hasta sus verdades más profundas. En ese sentido, los versículos del 4 al 14 no son fáciles, hermanos, de entender. Si en alguna medida, aunque mínima, puedo ayudar a hacer más comprensibles estas verdades, habré tenido éxito en lo que le pedí a mi Dios. Tenga en mente que este libro, esta carta de los hebreos, fueron escritas solamente para judíos, principalmente para judíos creyentes, y aunque también para los no creyentes, o sea, los incrédulos, a estos dos grupos se les insta que el nuevo pacto es mejor que el antiguo, que Jesucristo es el mejor sacerdote, el mejor mediador, y que Él es el sacerdote y el sacrificio.
Definitivamente, hermanos, al mismo tiempo, a través de todo este estudio tenemos comparaciones entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, y en Jesucristo y en todo lo demás, para mostrar la superioridad de Jesús en cualquier sentido. ¿Por qué? Porque cuando hemos estudiado los primeros 3 versículos, se muestra la superioridad de Jesús sobre todos y todos. Después de pasar por todas las categorías humanas para las que Cristo es superior, el Espíritu Santo enseña que Jesucristo también es superior a los ángeles. Y ese es el punto en el que vamos a desarrollar. El hombre es una creación maravillosa y asombrosa. Con seguridad está por encima de los planetas y los animales, incluso de los animales más complejos. Esta y que está por encima de otra creación material. Pero también hay seres creados por encima de los hombres. Ellos son los ángeles. Cuando observo y estudio el versículo 2:9 nos dice, cuando Jesús se hizo hombre, fue hecho un poco menor que los ángeles. De esto lo vamos a desarrollar. Porque después de la caída de los ángeles rebeldes bajo el mundo de Lucifer, los ángeles que permanecieron en el cielo ya no quedaron sujetos al pecado. Ellos son santos, son poderosos y sabios. No tienen dolencia como los hombres. Estos son una creación espiritual especial. Dios los hizo antes que a los hombres. De hecho, veían desde el cielo cómo Dios hacía el mundo, cómo lo creaba. Era de una orden superior al hombre. Al menos están por encima del hombre caído. Dicho esto, tengo que decirle que la Biblia dice muchas veces sobre los ángeles. Cuando hemos visto todas las referencias del Antiguo Testamento, 108 referencias acerca de los ángeles. Y en el Nuevo Testamento se habla más de 165 veces. El propósito principal de su creación fue dar a Dios servicio, adoraciones especiales. Ahora, ¿quiénes son los ángeles y qué hacen? Es una pregunta que hay que ir desarrollándola. Los ángeles son seres espirituales, entiéndalo bien. No tienen carne, no tienen hueso, sin embargo, tienen cuerpo. Cualquiera que sea la forma celestial de los ángeles, son capaces de aparecer también en una forma humana. De hecho, cuando leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 2, se nos advierte que tengamos en consideración a los extranjeros, puesto que podríamos estar albergando ángeles sin saberlo. Ahora, los ángeles también aparecen en otras formas. Usted ve el libro de Mateo, el libro capítulo 28, versículos 3 y 4, habla de un ángel en su resurrección de Cristo. Y nos dice así, observe esto. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Este ángel, en particular, aparece en la gloria brillante y deslumbrante. Ahora, los ángeles son inteligentes, tienen emociones. Por ejemplo, cuando una persona se arrepiente y viene al camino del Señor, se ha salvado, ellos se alegran. Los ángeles tienen emociones,
Ve el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Los ángeles pueden hablar a los hombres, como consta en muchos pasajes de las Escrituras. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Los ángeles, hermanos, no se casan. Los ángeles no pueden procrear. De acuerdo al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 28 al 30. O puede usted leer el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Parece que Dios los creó a los ángeles en una forma simultánea, es decir, todos a la misma vez. La Biblia no menciona que haya añadido ángeles a los creados originalmente. No dice nada de eso, porque Dios los hizo a todos de una sola vez, cada uno con su identidad única. Entiéndalo bien. Los ángeles no están sujetos a la muerte, es decir, los ángeles no mueren. Las escrituras no indican por ninguna parte de que mueren o que se les puede aniquilar. Un tercio de ellos cayó cuando usted ve el libro de Apocalipsis, capítulo 12:4, lo va a ver. Pero aún existen como seres espirituales demoníacos. Esos ángeles caídos son ángeles espíritus demoníacos. Cada uno es una creación permanente y directa de Dios, que están relacionados con el personal con Él. Por tanto, su número no se aumenta, no se incrementa por creación o por procreación adicional, ni decrece por muerte u aniquilación. Dios creó a los ángeles antes que al hombre. Por tanto, tienen mucho más antigüedad que los hombres. Evidentemente, hay billones de ellos. Incluso tras la caída de los huestes con Satanás, quedó una innumerable cantidad de ángeles. Daniel, en su visión del anciano de día, vio millones y millones que le asistieron. Juan, en su visión en Patmos, también habla de una extensa multitud celestial que incluía ángeles, y su número era de millones y millones, lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Pero según Marcos 13:32 y Judas, los ángeles no caídos viven todos en el cielo. A los ángeles en los cuales reside Dios se le llama de una manera especial el tercer cielo. Ahí están los ángeles, ahí está Dios. Ahora entienda esto, el segundo cielo es el espacial, el cielo infinito. El cielo infinito es el segundo cielo. Y el primer cielo es el que está alrededor de la tierra. Hoy día oímos muchas teorías y relatos superficiales sobre la vida extraterrestre y si hay seres especiales que habitan en otra parte del universo, aunque no sea del estilo que se ve en la televisión o en las películas, son los ángeles. Los ángeles, hermanos, tienen un alto nivel de organización y están divididos en rangos en lo que puede considerarse una organización muy compleja. Al parecer, los diferentes rangos tienen una responsabilidad de supervisar tronos, supervisar dominios, principados, potestades, autoridades y cosas de ese estilo. Entre las cosas especiales de ángeles se encuentran los querubines, los serafines, y a los que se les describe como criaturas vivientes. Ahora bien, son más poderosos, obvio, que los hombres.
y los hombres deben invocar el poder divino para lidiar con los ángeles caídos. En Efesios 6:10 se nos pide fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con ángeles caídos. Eso nos dice la palabra. Los ángeles pueden moverse y actuar con unas velocidades increíbles. A veces se les dibuja eh, con alas. ¿Por qué le ponen alas? Para sugerir que viajan con rapidez. No es porque tengan alas. Algunos tienen nombres, como Miguel, Gabriel, Lucifer, pero Miguel está a la cabeza del ejército celestial. Y Gabriel se le llama el poderoso. Lucifer es el nombre de Satanás antes de su caída. Los ángeles sirven y atienden a Dios. Son espectadores y participan de las maravillosas obras divinas de redención y de juicio. Sirvieron a Cristo durante su humillación. Al final de su tentación, los ángeles vinieron y le sirvieron. También sirven a los redimidos de Dios, velando por la iglesia, ayudándolos en las respuestas a sus oraciones, librándolos del peligro, dándoles aliento, protegiendo a los niños. Además, sirven a los que no son salvos, anunciándoles el juicio e infligiéndoselo. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas judías de los ángeles? ¿Qué pensaban los judíos? Para cuando se escribió esta epístola, el pueblo judío había comenzado a embellecer las enseñanzas básicas del Antiguo Testamento sobre los ángeles, debido a los escritos talmúdicos y a las interpretaciones rabínicas populares. Por lo tanto, el autor de los Hebreos no solo escribió con el trasfondo de la verdadera enseñanza bíblica, sino contra las ideas falsas y comunes de los judíos. La mayoría de los judíos creía que los ángeles eran muy importantes en el antiguo pacto. Consideraban que eran los seres más altos después de Dios. Creían que Dios estaba rodeado de ángeles y que ellos eran los instrumentos para traer la palabra a los hombres y para obrar la voluntad divina en el universo. Creían que los ángeles eran criaturas etéreas, hechas de alguna sustancia ardiente, como la luz centellante, y que no comían, ni bebían, ni procreaban. Ahora, muchos creían que los ángeles actuaban como el Senado o el concilio de Dios y que Él no hacía nada. Dios no hacía nada sin consultarlo. Y ellos usan esto. Cuando dice, un ejemplo de esto es, hagamos al hombre a nuestra imagen, en Génesis 1:26. Esto se refería a que ellos decían el concilio angélico. Algunos judíos creían que un grupo de ángeles, objeto de la creación del hombre, pero que fueron aniquilados inmediatamente, y que otro grupo, objeto la entrega de la ley, atacó a Moisés en el monte Sinaí. Se acusaron muchos nombres de ángeles, los supuestos ángeles de presencia, que estaban delante de Dios en todo momento, y recibieron nombres como Rafael, Juriel, Puniel, Gabriel y Miguel. Y era un nombre de Dios que se usaba al final de cada uno de los nombres angélicos. Ellos, los judíos, creían que 200 ángeles controlaban los movimientos de las estrellas y que un ángel especial, el ángel del calendario, ellos controlaban los días, los meses, los años. Un ángel poderoso estaba a cargo de los
mares, mientras que otros vigilaban las heladas, el rocío, la lluvia, la nieve, el granizo, los truenos, relámpagos. Otros eran guardianes del infierno y torturaban a los condenados. Incluso había ángeles que registraban por escrito cada palabra de los hombres. Había un ángel de la muerte y por otro lado un ángel guardián para cada nación y para cada niño. Los ángeles eran numerosos, que un rabino afirmó que cada brisma de hierba tenía un ángel. Muchos judíos creían que el antiguo pacto lo recibieron de Dios por medio de los ángeles. Esto, sobre todas las cosas, exaltó a los ángeles en la mente de los hijos de Israel. Creían que los ángeles eran los mediadores de su pacto con Dios, que los ángeles ministraban continuamente las bendiciones de Dios sobre ellos. Cuando vemos el sermón de Esteban en el que acusa a Israel, alude a esta creencia básica. Vea el libro de El Hecho, capítulo 7, versículo 51 al 53, donde dice: duros de cerviz e incrédulos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. El antiguo pacto, hermanos, llegó a los hombres, se mandó por medio de mediación angélica. Los judíos lo sabían y en consecuencia tenían en alta estima a los ángeles. Algunos respetaban tanto a los ángeles que en realidad ya lo adoraban. El gnosticismo del capítulo 1, entre las cosas, requería la adoración de los ángeles. Incluso llegó a reducir a Jesucristo a un ángel. La iglesia de Colosas había estado coqueteando con el gnosticismo, pero Pablo les advirtió en Colosenses 2:18: nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Así la mentalidad judía exaltaba mucho y daba gran importancia a los ángeles. Por tanto, el autor de los Hebreos quería puntualizar a sus compatriotas judíos de que Cristo era el mejor mediador de un pacto nuevo y mejor que de Moisés. Tenía que mostrarles, entre otras cosas, que Cristo era mejor que los ángeles. Esa es una razón para ser del capítulo 1, del versículo 1 al 14. Debía mostrar que Cristo es mejor que quienes mediaron y dieron el antiguo pacto. Los ángeles, el autor utiliza 7 pasajes del Antiguo Testamento para establecer esta verdad. Las citas de los hebreos varían ligeramente en los textos tanto del Antiguo Testamento, de los cuales se tomaron. La razón es que para la época en que esta carta se escribió, muchos judíos usaban una traducción griega, entienda bien. Muchos judíos
usaban la traducción griega del Antiguo Testamento. A esto se le llamaba Septuaginta, o sea, 70. De las 70 se formaron las citas hebreas. Mire, del libro de griegos se formaron muchas cosas para los hebreos. Una de las razones por las que no creemos que Pablo haya escrito esta carta es porque en escrito sabemos suyos. Él cita el texto hebreo y no de los 70. Si el escritor hubiera intentado probar a partir del escritor cristiano que Cristo era un mejor mediador, sus lectores judíos habían dicho, no aceptamos estos escritos como parte de las escrituras, como si vinieran de Dios. De modo que él responde sabia y hábilmente, abran sus escrituras y les mostraremos que con ellas que Cristo es mejor mediador y que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Su argumento es poderoso e irresistible. Antes de ir más lejos, hermanos, sería bueno señalar algunas sectas, otras religiones heterodoxas niegan la verdad de Cristo como base a la traducción de la Reina Valera en el versículo 4 cuando dice hecho, entre comillas, hecho, asumiendo con esto que Jesús fue creado. Pero la palabra griega no es hacer o crear. Eso no es la palabra griega, sino llegar a ser. Un significado que las traducciones más modernas dejan claro. Jesucristo siempre existió, pero se hizo mejor que los ángeles en su exaltación, implicando que una vez estuvo por debajo de los ángeles, es verdad. ¿Verdad que queda claro que en Hebreos 2.9, pero la referencia de Hebreos 1.4 es en su encarnación como hijo de Dios? Como hijo llegó a ser mejor que los ángeles, pero por causa de la fidelidad y obediencia y de la obra maravillosa que logró como hijo, se le volvió a exaltar por encima de los ángeles, como había estado antes. Sin embargo, esta vez fue exaltado como hijo. Técnicamente, Cristo no se hizo hijo de Dios, sino hasta su encarnación. Recuerde, habían pecados de la humanidad que tenía que limpiar. Cristo no era el Hijo de Dios. Entienda bien esto. Cristo no era el Hijo de Dios en el pecado eterno de cada uno de nosotros. Era Dios en cuanto a la segunda persona de la deidad, pero llegó a identificarse como el Hijo, y como el Hijo fue exaltado por encima de los ángeles, de modo que se hizo mejor que los ángeles una vez más. Aunque por un tiempo había sido inferior, veremos esa verdad en detalle más adelante. La sección maravillosa muestra que Jesús era mejor que los ángeles en 5 formas. Escríbalo. Por su título, por su adoración, por su naturaleza, por su existencia y por su destino. Estos son los puntos del mensaje que el Espíritu Santo nos ha dado en el texto, por haber sido hecho superior a los ángeles. Seguimos en la próxima clase. Bendiciones.